Bienvenidos al módulo de bases metodológicas. Estamos en la tercera semana. Hemos recorrido bastante. Hemos avanzado cada uno de los elementos metodológicos para una tesis de nivel maestría. Hemos avanzado sobre el enunciado del estudio. Es el planteamiento del estudio, donde hemos configurado al enunciado del estudio con 5 elementos. Lo más importante es la línea de investigación. Traducido, es una variable de estudio. ¿Qué es lo que van a estudiar? ¿Qué? En su tesis. Esa es la línea de investigación individual de cada uno de los tesistas. Pero la línea de investigación no va suelta, no va sola. Siempre va acompañado del propósito investigativo. Un propósito investigativo es aquel deseo puntual, claro, sobre su línea de investigación. Esta primera parte que resumo de la parte de la semana 1. Y en la semana 2 hemos avanzado sobre el planteamiento teórico. Y el planteamiento teórico está enlazado con el título de su tesis. Entonces, en resumen, el planteamiento del estudio relacionado con un buen título. El planteamiento teórico sumado a este buen título, buena introducción, buenos antecedentes, buena justificación, buen planteamiento del problema, buena pregunta de investigación y desarrollada ampliamente en el marco teórico que es la fundamentación teórica. Entonces vamos a ahora ver el diseño metodológico. Nos hemos quedado en la parte de la población y la muestra. Tengo que definir mis unidades de estudio de acuerdo al título. En cuanto a la población, siempre hablamos de que mi población, mi universo son todos. No, las unidades de estudio son todos aquellos que se encuentran en una realidad. Entonces no hay que confundir con esta población de interés. Es su población de interés porque está en relación con su línea de investigación. No confundir su población de estudio. Por eso también se denomina población objetivo. Su población objetivo está en su institución. Está en el lugar donde están realizando su tesis. No es su población total. Muy diferente de la población de interés. Esta población de interés está relacionado con su línea de investigación. Si alguien va a estudiar sarcopenia, solamente les interesa a los pacientes que tengan este problema en salud pública. Si alguien estudiará a un contexto del lugar, a un contexto geográfico, por eso es bueno delimitarlo en los estudios descriptivos, pero también en los estudios analíticos. A ello nos referimos población objetivo. Marta. Perdón, bueno, ya me he confundido, doctor. Buenos días a todos. Y decía que mi población va a ser solo los que tienen sarcopenia. Sin embargo, yo estaba tomando a todos los pacientes y de ahí iba a identificar a los que tienen sarcopenia. Entonces, mi muestra iba a ser los pacientes básicamente que iban a presentar sarcopenia. No sé si estoy en lo correcto o esto es errado. Esa es su población de interés. A eso me he referido, Marco. ¿Vale? Ya. Bueno, el ejemplo lo levanté de su línea de investigación que me vino a la mente. ¿Ya? Ajá. Entonces, es su población de interés. Solamente a usted le interesa todos aquellos que tengan sarcopenia. Sí. ¿Ya? Ya. Esa es su población de interés relacionado con su línea de investigación. Entonces, gracias. A los diabéticos, en la diabetes, su línea de investigación es la diabetes. ¿Cuál es su población de interés? Todos los diabéticos, ¿verdad? Esa es su población de interés. Cada quien
tiene su necesidad de ayudar y de colaborar a una determinada unidad de estudio, a una cantidad de unidades de estudio, cada uno de nosotros. Y cada uno por eso tiene su línea de investigación. Y ahora no puede decir acá, mi línea de investigación son 2, son 3. Quiero descubrir todo. Quiero hacer todo en una tesis. Se van a confundir con acá. ¿Cuál va a ser su población de estudio? Es lo mismo que decir, voy a realizar diabetes y además voy a realizar sarcopenia. ¿Cuál va a ser su población, sus unidades de estudio? Todos los diabéticos y todos los sarcopénicos, diríamos. Entonces no es así, ¿verdad? Por eso tenemos una línea de investigación, no tenemos 2. Aclarado la población objetivo, tienen que conocer estos dos nuevos términos: población finita y población infinita. La población finita también se denomina población con marco muestral conocido. Y la población infinita sin marco muestral. ¿Cuál es tu población? ¿Con marco muestral o sin marco muestral? Con marco muestral significa que tienes una lista. Ejemplo, puede ser los trabajadores del Hospital del Norte, porque existe una unidad de gestión del talento humano o recursos humanos. Todos están registrados. A ello nos referimos marco muestral conocido, población finita. ¿Será en tu tesis que tienes esa población finita? Detállalo en un párrafo, escríbelo en la hoja Word, donde te corresponde la población de estudio, tus unidades de estudio. Población y muestra, dice el título. ¿Ya? Y entonces puedes escribir ahora la población en un subnivel, que es la población exclusiva. El estudio corresponde a las unidades de estudio denominada. ¿Cuáles son tus unidades de estudio? Adolescentes. Solo los adolescentes. Ya tiene cada uno su línea de investigación. ¿A quiénes desea ayudar? A los adolescentes con esta línea de investigación. Esta tu población de estudio en cantidad de 811 adolescentes. A estos denominamos población finita. ¿Listo? Surya. Doctor, referente a la población finita, hay que hacer un desglose en género y en mi caso, por ejemplo, personal de salud, enfermeras, médicos, etcétera. ¿A eso se refiere con población finita? Las unidades de estudio tienen un nombre. Si yo coloco adolescentes, no estoy desglosándolo, estoy diciendo que existen tantos adolescentes. ¿Cuánto es tu población finita? ¿Listo? Está bien, doctor. Bien. Continuamos. Población infinita. Sí, la mayoría va a tener una población infinita. Cuando no tienen un marco muestral, no saben cuánto es. Sobre la calidad de la atención en familiares que acuden. No, mi línea de investigación es la calidad de la atención. Y voy a realizar en mis unidades de estudio, que son los familiares que acuden al servicio de emergencias de una institución de salud. ¿Alguien me puede decir cuántos son esos familiares que acuden a ese servicio de emergencia de esa institución? Es una población infinita. No se sabe el marco muestral. Aquí en la población se coloca pues que las unidades de estudio se denominan familiares, ¿no?, que acuden
a un servicio. En este caso yo lo coloqué al servicio de emergencias del tantos, de la institución, siendo una población infinita. Muestra, antes de la muestra. Vienen los criterios de elegibilidad. Y los criterios de elegibilidad son dos: criterios de inclusión, dos criterios de exclusión. De su población, ¿cuál es la utilidad metodológica de esta subdivisión de criterios de inclusión y criterios de exclusión? Los criterios no son lo opuesto, ¿no? Si yo estudio adultos y en los criterios de exclusión, no adultos. Nunca lo tomemos de esa manera. Metodológicamente no es así. Criterios de inclusión se refiere a la delimitación. Si yo voy a colocar, están incluidos en mi estudio de tal grupo etario, ese es su criterio de inclusión. Y no puede colocar como criterio de exclusión, los otros no corresponden, serán excluidos, ¿no? La delimitación es exacta. Entonces, todos ustedes pueden colocar, pues, ¿no?, en sus criterios de inclusión, pacientes adultos. ¿Cómo será su línea de investigación? Pacientes adultos o adultos nada más. ¿Cómo dirá en su título? Sí, hay que colocar criterios de inclusión, criterios de exclusión. Entonces, criterios de exclusión es la delimitación. Bueno, es la delimitación de sus unidades de estudio. Y aquí pueden colocar los criterios de exclusión, no uno solo, 2, 3 mínimo. 3 criterios de exclusión. Pueden ser más, ¿sí? Porque delimitan mejor. Criterio de inclusión, me equivoqué. Criterio de inclusión. Y los criterios de exclusión son aquellos que evitan el sesgo. En mi tesis, en mi trabajo de investigación, sesgo de mis unidades de estudio, estoy en la población, aquellos que evitan el sesgo, el error en su tesis, en su trabajo, para su validez de su estudio. No es lo opuesto. Si yo he colocado acá los adultos, y acá es fácil colocar los no adultos. Criterios de exclusión, pacientes con comorbilidades. Otras comorbilidades. Comorbilidades. Ese es un criterio de exclusión. Ya ve que no es un opuesto, es para evitar el sesgo. Que estos pacientes con enfermedades otras estén contaminando mi tesis. Ahora sí vamos a muestra. Para que su tesis tenga representatividad de sus unidades de estudio, es un muestreo probabilístico. Por supuesto que sí. Y cuando digo probabilístico, tengo que realizar cálculo del tamaño de la muestra mediante una fórmula matemática. Entonces acá, en mi tesis, tengo que colocar muestra y tengo que explicar el estudio, construir un párrafo, leer las referencias que tengo en los textos. Entonces, un muestreo de mis unidades muestrales. Es un muestreo probabilístico. Y para entenderlo, tengo que revisar qué es un muestreo probabilístico. En términos sencillos, el muestreo probabilístico nada más que es la extrapolación de mis unidades
muestrales, calculada por matemática, por una fórmula matemática, hacia la población de estudio, hacia la población objetivo. Supongamos que quiero estudiar a la tuberculosis. Son mis unidades de estudio. Y para que refleje mi tesis, que es representativo de todos esos pacientes afectados por este evento de salud, tengo que calcular por fórmula matemática, muestreo probabilístico, y entonces saldrá una cantidad de unidades muestrales. A partir de estas unidades muestrales realizaré la extrapolación, que se denomina inferencia estadística. Se parecerá a todos los pacientes de tuberculosis. ¿Y cuántas técnicas existen? Hay que explicar la técnica. No solamente es mencionar, hay que explicar qué entiende por muestreo probabilístico de acuerdo a esa consulta literaria que cada tesista realizó. La técnica utilizada, ¿cuál será? Existen 4. Un muestreo aleatorio simple. Es el mejor. Fácil de ejecutar, pero difícil de cumplir. Denominado también equiprobabilístico. Muy parecido, muy cercano a la realidad. Es como estudiar a todos los pacientes con tuberculosis, porque eso es lo que quiere el investigador, el tesista, estudiar a todos. El equiprobabilístico o muestreo aleatorio simple se asemeja a la realidad y solamente es aplicable cuando tengo una población finita. Finita, es un sorteo. Otra alternativa, el muestreo aleatorio sistemático, cuando la población es infinita. No tienes un marco muestral. Y todos los demás muestreos es población infinita, sin marco muestral. Otra alternativa, muestreo aleatorio estratificado, por estratos, por niveles, por clústeres son los conglomerados. Muestreo aleatorio, conglomerados. Y depende de las características también de sus unidades muestrales. Y uno dice, ¿para qué me voy a complicar con el muestreo, con la fórmula? Ni puedo configurar mi planteamiento del estudio, ni puedo configurar mi planteamiento teórico, y peor acá, ¿esto no puedo realizarlo? Sí, no puedo realizarlo. Cuando anulo esto, el muestreo aleatorio enseguida, Oscar. Cuando anulo el muestreo aleatorio y no quiero realizar el cálculo matemático mediante fórmula, ya he cometido un error. Y eso hay que escribirlo. ¿Por qué he cometido un error? Porque voy a realizar mi estudio con un muestreo no probabilístico. Este tiene mucho sesgo. Y uno de los errores que cometemos, el error más grave en un trabajo de investigación, en una tesis, es el muestreo no probabilístico, llamado error aleatorio, sesgo de muestreo, por no realizar por lo menos un cálculo de muestra. Y sobre todo en los estudios analíticos hay que realizar el muestreo probabilístico. Con este no probabilístico no voy a poder inferenciar. Y existen varias técnicas. El mejor de todos los muestreos no probabilísticos es el muestreo por cuotas, hasta que se alcance el punto de saturación para mis unidades muestrales. Y me preguntarán, mi punto de saturación es 10, no hay más. Puedes conseguirte uno que sean 11, no hay más, es 10. Pero ya no es muestreo por cuotas. Se denomina muestreo por conveniencia. Miren el sesgo que están realizando en su tesis.
con 10 unidades, con 20 unidades, con 50 unidades, van a poder concluir en algo, no se va a poder concluir en nada. Cuando se llega a eso, muestreo accidental. Por accidente llegó a 5 unidades de estudio, pero ya no es con la tesis. Tendría que bajar al nivel exploratorio y plantearlo como una novedad. Pero hay que cambiar el título. Bien, luego viene el según criterio y luego en bola de nieve. Y el último, el mejorcito, es de los muestreos no probabilísticos, el muestreo por cuotas. Ahora sí, está Oscar. Sí, doctor. Sí, buen día, compañeros, buen día. Doctor, yo, por ejemplo, en mi población muestra estoy tomando, bueno, a mi población de estudio, estoy tomando a los niños desde 6 a 12 años. Sin embargo, el INE nos da datos, digamos, concretos de cuántos niños hay más o menos en cada municipio o en el área de influencia de los establecimientos, ¿no? Entonces, yo tengo el número de aproximado, no aproximado, ¿no? Sino sería probable según el INE nos ha enviado, pero no tengo las listas de los niños. Eso es muestreo, eso es población finita, Oscar. Cuando tengas el nombre de los niños de esas unidades de estudio. Si no lo tienes, no es. Ay, esa era mi duda. Gracias, doctor. Muy bien. Ahora sí, Jenny, pasamos a otro punto, después de tu pregunta. Doctor, gracias. Doctor, yo tengo una población de 976 víctimas que han asistido el 2020 al IDIF, ¿no? De ahí saqué el muestreo probabilístico y me salió 272 víctimas. De esos 272, de la muestra de 272, he hecho el muestreo ¿cómo es? Aleatorio simple, pero entre ellos tengo 2 que no han dado su consentimiento para que se le haga la valoración respectiva. ¿Qué hago con estos 2, doctor? Eso es el riesgo, pero existen alternativas. Gracias. La estadística dice, es un muestreo aleatorio simple con corrección, así se denomina. Entonces hay un muestreo aleatorio simple con corrección. Sus unidades de estudio están numeradas, 900 y tantos me dijo. Bueno, tienen su nombre, tienen su registro, tienen su número de celular, etc. Y entonces por corrección, el inmediato inferior sustituye al que le faltó. Eso lo tiene que explicar aquí, en el muestreo probabilístico y en la técnica muestreo aleatorio simple. Con reposición por segunda vez o por tercera vez, magnífico. ¿Está bien, Jenny? Está bien, doctor, pero dentro de mis 276 lo tomo en cuenta, entonces no es que lo saco nomás y tomo otras víctimas. No, doctor, o sea, lo tomo en cuenta. En mis resultados va a estar tabulado estos 2 o 3 víctimas que no han dado su consentimiento. No, pues es que ya lo he sustituido. El muestreo aleatorio simple es con reposición. ¿Ya? Y aquí tiene que explicar, pues Jenny, a eso me refiero, con reposición. La víctima número 101, ¿ya? Fue reemplazado. ¿Qué dirá la literatura, Jenny? ¿Ya? Fue reemplazado por el inmediato inferior, que es el 102. Esta que no quiere participar, por eso es así,
muestreo aleatorio simple, aleatoriamente por azar. Se seleccionó el 101 y este 101, aleatoriamente seleccionado, rechazó o está enfermo o no quiso participar o se niega definitivamente. Y entonces lo sustituimos por el 102. De acuerdo a la teoría, muestreo aleatorio simple con reposición. Gracias, doctor. En síntesis, cuando mi línea de investigación está definida correctamente, es decir, mi variable de estudio, es a la que voy a muestrear. No es que voy a muestrear a mis variables secundarias. La línea de investigación es la clave. Y si es categórica, y solamente creo que hay alguna que es numérica, la mayoría tiene una variable categórica, como en el ejemplo de su compañera Jenny, relacionado a la violencia, con su apellido correspondiente. Entonces, ¿qué tipo de muestreo realizará? Y como le dijo, como lo ubicó con su propósito investigativo, el propósito investigativo entonces cuando tengo el propósito investigativo, ya diré, por ejemplo, si su propósito fue acá, en el nivel descriptivo, con su línea de investigación, entonces puede realizar un muestreo no probabilístico o un muestreo probabilístico para alcanzar su objetivo estadístico. Y tiene que ser, como me dijo, tengo tantos y yo utilicé el muestreo aleatorio simple acá. Esa es mi respuesta para Jenny en su ejemplo. Y en cualquier nivel que se ubiquen, existe un muestreo para que sea representativo a toda la población. Y si no quieren que sea representativo, por convenio. No probabilístico. Geraldine, levantaste la mano. Adelante con Buenos días, doctor. Buen día. Bueno, mi consulta es la siguiente. Yo estoy haciendo los casos de suicidio y todos los números de casos los he registrado y eran un total de 223. Bueno, en ese entonces, cuando estábamos haciendo esto con mi tutora, me indicó que tendría que tomar el total, que no podría sacar una muestra de todo esto porque la cantidad era muy poca. Sí, así es. Entonces, no sé si lo voy a mantener esto como el total o es que tengo que sacar algún tipo de muestreo para que no lo haga errar en mi trabajo. Y en cuanto a lo que estaba indicando del tipo de muestreo, yo en mi trabajo le he puesto que era aleatorio simple, sí, pero con respecto a lo último que acaba de decir, para encontrar, no sé si lo puede poner su anterior diapositiva, sí. Por favor, doctor. Ahí tiene. Muestreo probabilístico para estimación de proporciones. Sí. No sé si ese es el que debería poner, pero ya no estaría dentro de la variable numérica, sino categórica. Sí. Sí. Hay que leer su objetivo. Entonces, Gracias. Primera pregunta que realizó su compañera. Voy a tomar, porque mi tutora me dijo que no puedo calcular muestra. Tienes razón, por estas fórmulas matemáticas. Si tiene 223, si le he copiado bien el dato, no puede calcular muestra, por simple matemática. Si su estudio es del nivel descriptivo, y sabemos que el nivel descriptivo es no inferencial y también inferencial. Comienza en el nivel descriptivo la parte inferencial. Por eso hay que leer el objetivo. Ejemplo,
dice caracterizar, describir, ya con ese objetivo estadístico, solamente me está diciendo que no quiero inferenciar. Eso significa. Y entonces no utilizo estas fórmulas. Pero si hay una secuencia, ¿no? No es acomodar, por eso uno lo acomoda y dice, entonces lo cambiaré. En este momento lo cambio. Todo un desorden se va a hacer desde su título. Si es inferencial desde el nivel descriptivo, diferencia si su población es finita o infinita. Y si es categórica la naturaleza de la variable principal o numérica. La mayoría tiene variable categórica. Línea de investigación. Uno de ustedes tiene numérica. Y entonces la fórmula matemática es esta. ¿Necesitan aprendérselo, esta fórmula matemática, en su caso de su tesis? Sí. Otras fórmulas ni se molesten en revisarlo. Estudio descriptivo. Si es infinita, esta es la fórmula matemática. Y entonces, para calcular esa muestra, ingresen a su navegador preferido, Fisterra. Escriban Fisterra y ubiquen la URL. Y es fácil. www.fisterra.com. Ingresen y diríjanse en la parte superior derecha a formación y ubiquen metodología de la investigación y busquen determinación del tamaño muestral. Ya lo tenemos en pantalla. Pueden realizar la lectura y buscan la fórmula. Estimar una proporción dependiendo de su objetivo, de su estudio. Estimar una media. ¿Es categórica o numérica? ¿Es finita o infinita? Ahí se encuentran las fórmulas. Para estudios analíticos, dependiendo de su objetivo principal. Comparación de dos proporciones para una variable categórica. Comparación de dos medias para una variable numérica. Si su estudio es analítico y está en el nivel relacional, utilice estas fórmulas matemáticas. Explíquelo en varios párrafos. Construya su fórmula matemática. Explíquelo porque tiene que defenderlo en su tesis. Y descárguelo de acá abajo. Aquí está. Calculadora en Excel. Lo descarga. Lo abre. Y utilice esta hoja de Excel para su cálculo matemático. Utilice las fórmulas matemáticas que lo tiene acá. Si es para un nivel relacional y su variable es categórica, ahí lo tiene la fórmula. Cópielo en su Excel. Diséñelo la fórmula. Constrúyalo. Tiene que mostrar su habilidad en manejar el Word. Y acá tienen las pestañas. Para una variable categórica del nivel descriptivo. Para una variable numérica del nivel descriptivo.
Estas dos primeras pestañas es para el nivel descriptivo, para la estimación. Las otras dos pestañas que siguen es para el nivel relacional, específicamente para el nivel de relación. Asumiendo de su compañera el ejemplo, para una proporción, miren lo que va a salir, y tenía razón su tutora. 223. Uno lo coloca alegremente. Yo le digo, estudia todas. ¿Para qué vas a estudiar con muestra? No es necesario. Cuando la muestra se utiliza, cuando la población es desconocida, cuando la población es inaccesible y cuando la población es inalcanzable en magnitud. Estudiar 1.000.000 es difícil, es inalcanzable. Nivel de confianza para un estudio descriptivo 95%. Que todos los datos se encuentran en el 95%. Dentro de esta campana gaussiana, la media o la proporción se encuentra acá, en el centro. Proporción. Y en los extremos, los límites. Todo este centro es el 95%. En ciencias de la salud estudiamos al 95%. Precisión, hasta el 5%. ¿Con qué precisión? Porque en la fórmula lo indica de esa manera. La precisión D al cuadrado. D al cuadrado. Esa es la precisión. Hasta el 5%. Bueno, lo coloco hasta el 5%. Del 1 al 5%. Y aquí es lo más importante cuando se quiere inferenciar. Entonces tengo que colocarlo aquí. Mi proporción. ¿Cuánto es la proporción de esa línea de investigación? Y si hay que mencionarlo, pues en la muestra, con una proporción de tantos, porque en la fórmula así lo indica, la proporción, la P. Y entonces, ¿cuánto será la prevalencia, la proporción, la frecuencia de esa línea de investigación? ¿Qué dice la literatura? Si fuera para una diabetes, la prevalencia de la diabetes a nivel de Latinoamérica es de 10%. Entonces hago el enter. ¿Cuántos necesito de esos 223? 86. Si tengo los 223, estudio a los 223. ¿Para qué voy a calcular una muestra? Y me voy al otro extremo. 1.000.000. Miren, ¿cómo va a cambiar de 86 a 138? Con esta proporción del 10% de esa enfermedad, de ese evento de salud. De 86 a 138, ¿crece mucho? No, no. ¿De esto va a crecer más? Colóquenle un cerito más, Y digiten enter. Nada creció, porque en matemáticas es así. Hay un límite, pero depende mucho de la proporción. Se los voy a encerrar en un círculo. Depende de esto. Y de otras más, pero de esto depende muchísimo. ¿Qué dice la literatura? Ahí viene la fórmula matemática. Pueden utilizarlo estas. Y ya viene la particularidad de cada uno. Que aquí se cerró la sesión. Muchas gracias por su tolerancia, por tener esa paciencia de fortalecer, de mejorar su tesis. Nos vemos el día de mañana con todos ustedes. Gracias, doctor, por todo. Gracias, doctor. Hasta luego. Nos vemos, Surya. Hasta luego, doctor. Gracias. Un placer. Hasta mañana, doctor. Muchas gracias. Hasta mañana, Jesús. Un placer, un gusto. Gracias, doctor. Hasta mañana.